Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV en su 9ª temporada en el aire. Vamos a ir hoy nuevamente a un tema cardiovascular, volvemos a la hipertensión arterial de la que tanto nos han escuchado hablar a lo largo de todos estos años, y básicamente la razón de volver a hablar del tema es que tenemos estadísticas argentinas, estadísticas nuevas, recientes, muy recientes, que en definitiva nos demuestran que todos nuestros esfuerzos en definitiva se estancan, por usar una palabra más o menos adecuada. Luego de un breve corte vamos a estar con Javier examinando ese estudio y tratando de explicarnos qué es lo que hacemos mal y qué podemos mejorar para que esos números cambien. Bueno, tal como decíamos al arrancar esta charla, nos motivó a hacer esto una estadística, un estudio publicado por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, que revela que los números en los últimos años, una década prácticamente, han cambiado poco y nada. Y usted me dirá, pero Colombo, en esta década hay pastillas nuevas que se supone que son más efectivas. Sí, hay pastillas nuevas que se suponen que son más efectivas. Ustedes hablan de hacer ejercicio que a lo mejor 10 años atrás no se ponía tanto énfasis. Sí, nosotros hablamos. Sabemos lo de la sal, Hay restaurantes donde no se pone sal, hay restaurantes donde no se pone sal. Ahora usted tiene informado la cantidad de sodio en las góndolas de los supermercados para que sepa cómo manejarse. Todo lo que usted quiera, pero ¿qué dice el estudio? El estudio dice que del 100% de los pacientes tratados, el 70% no tiene un adecuado control de los valores de la tensión arterial. Eso es lo que nos preocupa. Quiero que me cuentes algo antes de seguir. Siendo la hipertensión arterial la causa más importante de enfermedad, o sea, el factor de riesgo más importante, la enfermedad más prevalente del planeta después de las caries. O sea, estamos hablando de una patología de altísima prevalencia y que a medida que pasan los años va creciendo esa prevalencia. Por otro lado, seguimos teniendo exactamente el mismo nivel de desconocimiento de la hipertensión arterial que teníamos cuando nosotros arrancamos la cardiología hace más de 30 años. O sea que había un 50% que no sabía que eran hipertensos. Ese valor prácticamente se sigue repitiendo en las estadísticas. Dijiste hace un ratito algo muy cierto y que ustedes nos han escuchado muchas veces a lo largo de estos años, que al menos en el mundo occidental la hipertensión es la segunda patología en orden de prevalencia después de las caries. El estudio de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, por supuesto, no está hablando de que hemos evaluado 100 pacientes. No, se ha hecho un screening al azar de 70.000 pacientes, ¿sí? En 10 centros distintos, se les tomó al azar, algunos eran hipertensos, otros desconocían que eran hipertensos y se enteraron cuando les midieron la presión en ese momento. Pero lo que vieron es esto, el desconocimiento prácticamente más o menos lo mismo, de los pacientes que sabían que eran hipertensos no tenían el control adecuado, ¿no? Lo que marca la literatura en cuanto a lo deseable que es buscar un 12-8, que sería el objetivo de cualquier paciente hipertenso. O sea, si usted está por encima de esos valores, el objetivo terapéutico es llevarla ahí. Hay veces que se consigue con un medicamento, hay veces que se consigue con 2 y a veces que se consigue con 3 o más. Pero el tema no es la cantidad de medicamentos ni la efectividad de los mismos, sino que usted tenga un buen control a lo largo del tiempo de su hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque la hipertensión trae complicaciones. ¿Y qué complicaciones nos trae, Fer? Complicaciones hay
muchísimas. Es decir, por ahí lo más espectacular que usted ha visto ha sido los sangrados cerebrales. Es decir, hay una relación directa entre el nivel de hipertensión arterial y la posibilidad de hacer un accidente cerebrovascular hemorrágico. Eso es por ahí lo que más frecuentemente asocia a la gente de la calle. Uy, le agarró una hemiplegia, le agarró un infarto cerebral, un golpe de presión. Y la gente que dice, seguramente fue un pico de presión. Correcto. Pero dicen eso y, por ejemplo, no saben cuál es su valor normal. Si yo les pregunto a alguno de ustedes que están mirando este programa, ¿cuál es su valor normal de la tensión arterial? Y seguramente lo pongo en un brete. Algunos de ellos, que están bastante bien controlados o que están educados en hipertensión arterial, seguramente conocen sus valores. Pero hay otros que dicen, no, la verdad que no tengo idea. Y el diagnóstico de hipertensión arterial se hace midiéndose la presión. No hay otro método de diagnóstico. Tan simple como eso. Pero si yo no me mido la presión, no voy a saber si tengo un problema o no. Una cosa muy importante que siempre decimos nosotros y lo volvemos a reiterar, porque eso tiene, ustedes grábenselo a fuego, a mí me duele la cabeza, sea en la frente, sea en la nuca sobre todo, o en la calota en general. Lo primero que yo tengo que hacer es ir y controlarme la tensión arterial para ver si no estoy frente a una hipertensión arterial. Porque la gente lo primero que hace es pensar que son las cervicales, que es el hígado que comí algo y que me cayó mal, pero no piensan en hipertensión arterial. Y por prevalencia, por lo que acabamos de decir, que es la enfermedad de mayor prevalencia después de las caries, ustedes lo primero que tendrían que descartar es un pico hipertensivo cuando me duele la cabeza. ¿Por qué? Porque eso puede tener consecuencias muy importantes dentro de las complicaciones, que es el ACV hemorrágico. Está bien, esa es una de las complicaciones. En realidad, cuando uno habla de hipertensión arterial, complicaciones hay muchas, hablando de aneurismas, hablando del corazón, en fin, hay unas cuantas. Deterioro de la visión, deterioro de la funcionalidad renal, generación de placas en el cuello, en las arterias coronarias, en las piernas, en todos lados, sumado a algún otro factor de riesgo, por supuesto que se potencian. Pero hay un tema también que no deja de preocuparnos porque la gente no lo asocia con hipertensión arterial, que es el tema del deterioro cognitivo o la pérdida de la memoria. Esto tiene que ver, y muchas veces nosotros lo vemos, en pacientes que llegan a nuestro consultorio y prácticamente le cuesta recordar fechas, le cuesta recordar la medicación que están tomando y por ahí están tomando una medicación hace 5 o 6 años y no recuerdan la medicación y le tienen que preguntar a la mujer que los acompaña, ¿qué medicación estoy tomando? ¿Cuál tomo a la mañana? ¿Cuál tomo? Bueno, eso ya está marcando que la hipertensión arterial me ha generado un deterioro en mis arterias cerebrales y me está generando déficit de memoria, déficit de atención, un montón de cosas como consecuencia de la hipertensión que puede terminar hasta en una demencia o en un Alzheimer. Nosotros hace muchísimos años hicimos un curso que se llamaba Educando de la Fundación Argentina de Cardiología y ahí nosotros le dábamos a los docentes, hablábamos de los factores de riesgo y esos factores de riesgo los tratábamos, se los dábamos a conocer a los chicos para que se empezaran a cuidar. Y entre las cosas que nosotros le decíamos referido a la hipertensión arterial, que podría provocar demencia. Nosotros le hablábamos ya eso hace muchísimos años atrás. Y eso es concientizar y crear desde que son pequeños la idea del estado de salud, de la prevención de la enfermedad, de la mejoría de la calidad de vida. Si usted está hipertenso y está perdiendo su capacidad cognitiva, está perdiendo memoria, seguramente los valores tensionales que usted tiene no están bien controlados, porque si tuviera 12,8, en general el cerebro responde rápidamente y uno ve un cambio, nota un cambio, el paciente está más atento después cuando tiene los valores ya mejor controlados, o sea que no es un deterioro fijo, sí va a ser fijo o permanente si yo no controlo adecuadamente la tensión arterial. Entonces el tema de la pérdida de la memoria, de la capacidad cognitiva, de razonar, de pensar, de idear, es porque la calota está sometida a una presión permanente, no nos deja pensar, no nos deja y deteriora nuestras arterias cerebrales. 2 o 3 cosas más respecto de lo que termina de decir Javier. Primero, si yo soy hijo de hipertensos, yo tengo más chance que ningún otro de ser hipertenso también. Por supuesto, como decimos siempre, lo que se hereda de los padres es aquello que ellos vivieron antes de cumplir los 65 años. Con más razón si ambos padres han sido hipertensos. Entonces, ante un dolor de cabeza, yo debiera preocuparme. Segundo, como dijo Javier, esto tiene una relación directa con la edad.
Piensen que con el correr de los años más gente se va poniendo hipertensa y cuando llegamos a los 75 años más o menos 3 de cada 4 ya lo son. De manera que uno debería plantearse, por una cuestión de edad y de genética, que la posibilidad está. Un párrafo más para otra gente que sabe que es hipertensa o que va a ser hipertensa aunque no lo sea en el momento. ¿De qué estoy hablando? De aquella gente que llega al consultorio y le dice a uno, doctor, yo tengo presión nerviosa. A ver, la presión puede subir en una situación de estrés fuera de lo habitual en alguien que ya tiene daño vascular. Le va a subir más allá, después puede ocurrir que esa presión espontáneamente, pasada la crisis de nervio, baje, pero eso me está marcando un precedente. Yo no puedo quedarme con que mi presión es nerviosa, porque un día, que no está marcado en el almanaque de nadie y no es una fecha matemática, eso que yo creía que era presión nerviosa es presión, hipertensión ya en forma fija, esté nervioso o no esté nervioso. Entonces, eso de que la presión es nerviosa es algo que tienen que agarrar entre pinzas. Los nervios de por sí no generan una enfermedad. La enfermedad está latente y yo con los nervios simplemente por ahí la estoy poniendo de manifiesto de ratos. Pero no son los nervios los que generan la presión alta, sino que yo soy hipertenso ya en potencia o no tan en potencia. Lo voy a hacer, dependiendo cómo me maneje. Un poco en función de lo que está diciendo Fernando Colombo, que es totalmente cierto, existe la hipertensión de bata blanca. No lo vamos a hablar ahora, vamos a un breve corte, no toque el control remoto y vamos a hablar la hipertensión que puede llegar a generar el médico en el consultorio y qué pronóstico tiene. Después vamos a hablar en el segundo bloque de las causas de hipertensión arterial y después de los controles. ¿Cómo tengo que hacerme yo los controles para tener un adecuado nivel de tensión arterial para evitar deterioros que ya no mencionamos en este bloque? Breve corte y continuamos con el programa. Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. A place to stay. Get your booty on the floor tonight, make my day. A place to stay. Get your booty on the floor. Somos FEMEVA Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud. RNMP 414124. Bueno, dejamos pendiente lo que era la hipertensión de guardapolvo blanco, la generada por el médico, de bata blanca, que es tan común. Bueno, esa es la hipertensión que genera por ahí el profesional en la consulta médica. El paciente viene con mucha ansiedad a la consulta, se sienta, le hacemos la primera medición, en general nos da un valor elevado. Nosotros por norma medimos siempre en el otro brazo también, es lo que corresponde hacer. Si le medimos en el brazo izquierdo, luego vamos al derecho o viceversa. Y ya en esta por ahí nos da un valor un poco más bajo, pero sigue estando alta. Hacemos una tercera medición y por ahí, a veces que en una cuarta, cuando está el paciente por salir, le volvemos a hacer, que ya el paciente se relajó porque terminó la consulta, y hacemos un promedio más o menos de las preguntas. Pero ese paciente que hace presión alta durante la consulta es un paciente hiperreactivo, quiere decir
que el estrés que le generó la consulta también lo puede tener en la vida cotidiana cuando está en el estrés laboral, está en la calle, manejando el auto. Todo eso le genera también estrés y eso me puede hacer subir la presión porque tiene todo el aditamento como para poder generar y manifestar su hipertensión arterial. Es un hipertenso reactivo y muchas veces esos pacientes que nosotros, no es en la consulta, es decir, nosotros mandamos a ese paciente a hacer una curva domiciliaria, le recomendamos un tensiómetro adecuado. Voy a decir la marca porque no es una marca nacional, aunque se vende acá, que es el tensiómetro Omron, que nosotros recomendamos, que es un tensiómetro validado, que es japonés, siempre de brazo y digital, donde yo aprieto un botoncito y me mide la presión. Entonces le mando a hacer una curva de tensión arterial domiciliaria, va a ir anotando la presión, la hora en que se la tomó, la máxima, la mínima, y si tiene la posibilidad de la frecuencia cardíaca, me anota la frecuencia cardíaca. Vamos haciendo un registro domiciliario para sacar el componente emocional de la consulta y tener una idea de qué es lo que pasa con la vida cotidiana. Si eso todavía nos sigue generando dudas y hay altibajos o no hay una constancia con respecto a los valores, tenemos otra herramienta diagnóstica que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial o MAPA. El MAPA es un aparatito que se coloca en un brazo las 24 horas del día, hay distintos protocolos, hay protocolos de cada 15 minutos durante el día y cada 20 minutos a la noche, ese es el que más recomienda la Sociedad Argentina de Cardiología. Nosotros, a través de nuestra experiencia, creo que consideramos que es prácticamente un paciente no puede tolerar una magnitud de mediciones de esa índole, así que bueno, hay otros protocolos un poquito más adecuados, que el paciente está algo más confortable y bueno, se le mide durante el día y durante la noche y se hace y se ve fundamentalmente cuál es el comportamiento de la presión y a nosotros nos permite sacar muchas conclusiones. Sobre todo la nocturna, que es un horario en el cual nosotros tenemos un bache en cuanto a los valores y este estudio nos permite a nosotros tener claramente lo que sucede a la noche. ¿Y por qué es importante la noche? Porque la noche, y sobre todo en los horarios de la madrugada, se produce lo que nosotros denominamos un aumento del tono de nuestras arterias y una hipercoagulabilidad de la sangre, con lo cual se dan dos condimentos muy importantes para hacer eventos, tanto cardiovasculares como cerebrovasculares. O sea, el horario de la madrugada, que ocurre entre las 5, las 6 y las 7 de la mañana antes de levantarnos, podemos tener un tono de la arteria mucho mayor y estar hipertensos en ese momento, y por ahí el resto del día no. Entonces uno debería, a ese paciente que sabemos que a través del monitoreo ambulatorio de la presión, del MAPA, tiene hipertensión nocturna, o sea, es non-diper, porque normalmente la presión hace esto, hace una curva ascendente y cuando nosotros hacemos el reposo nocturno la presión tiene que caer. Ese es el patrón diper normal de la presión. Cuando ese patrón diper no se produce, o sea que la presión sigue estando alta, primero que el cuerpo no tiene descanso, la arteria tampoco tiene descanso y nos predispone el non-diper, por ejemplo, a un accidente cerebrovascular, nos predispone a algún infarto agudo de miocardio, en el horario de la madrugada, que en general es el momento en el cual se producen la mayoría de estos eventos. Tengan presente que cuando uno habla de presión durante el sueño, no está hablando de las mismas presiones que tiene durante el día. Un patrón, como dice Javier Diper, por ahí no tiene importancia que se acuerden el nombre, pero tienen que saber que la presión debe bajar mínimo un 10%. Y que en general uno acepta como un valor lógico a la noche una máxima de 12, una mínima de 7. Es decir, pero Colombo, yo tengo 13,8 cuando duermo. La presión es normal, sí, para el momento en que estás despierto. Si uno tiene 13,8 durmiendo, entonces tiene la tormenta ahí adelante y es mejor que haga algo. Exactamente, o sea, como dijo muchas veces Fernando cuando hablamos del tema de la hipertensión arterial, la mejor presión que uno puede tener es la más baja que el cuerpo tolere, que el cuerpo o el paciente en forma individual tolere, porque cuanto más baja yo tengo la presión, menos chance del deterioro cognitivo, de lesiones a nivel del ojo, de lesiones vasculares, agrandamientos cardíacos, por ejemplo, en el corazón. El hecho de tener hipertensión me genera dos patrones muy típicos que son la hipertrofia de las paredes, o sea, hipertrofia quiere decir hiper más, trofia de músculo, el músculo cardíaco,
cuando está sometido a presión arterial, genera un aumento en su espesor para poder bombear contra la fuerza de la hipertensión arterial. Y por otro lado, todo esto es en la cavidad del lado izquierdo del corazón, tenemos una aurícula del lado izquierdo que en general cuando hay hipertrofia va acompañado, como es de paredes muy delgadas la aurícula, de una dilatación de la aurícula. Ese es un patrón patognomónico del ecocardiograma que me está indicando de que ese paciente que es hipertenso, pero no de ahora. O sea, la hipertrofia y el agrandamiento auricular no es una hipertensión que apareció hace 2 días, sino que ya tiene una cronología en el tiempo que nos está diciendo. Y hay un patrón de Doppler, que es el patrón de relajación prolongado, que también le pone un rótulo al paciente de hipertensión arterial. Hay algunas circunstancias especiales que a ustedes les tienen que hacer pensar, así como dijo Fernando, el tema de la herencia, padre y madre hipertensos, 90% de probabilidades que nosotros seamos hipertensos. Otra es la hipertensión durante el embarazo en las mujeres. Ese es un marcador futuro, es una gran disfunción endotelial cuando uno tiene una eclampsia, una hipertensión durante el embarazo. Puede ser que salga de ese embarazo y la paciente quede normotensa, algunas veces quedan hipertensas por un periodo de tiempo y después se normaliza. Pero cuando entra en el periodo de menopausia y esa paciente tuvo hipertensión durante el embarazo, es un marcador de hipertensión futura. Entonces, esa mujer que durante sus embarazos, algún embarazo tuvo hipertensión arterial, seguramente va a ser hipertensa y por lo tanto, cuando entre en menopausia y se le vayan factores hormonales que protegen la parte cardiovascular, seguramente esa mujer va a ser hipertensa. Piensen que en un embarazo normal la presión tiene que bajar, ni siquiera mantenerse. En determinada etapa del embarazo la presión empieza a bajar porque ese componente, todo ese sostén del embarazo, placenta, ovarios, útero, genera una hormona que se llama relaxina. ¿Qué quiere decir relaxina? Relajar que los vasos sanguíneos, se necesita más sangre para que le llegue a ese bebé. Entonces, y eso se logra a través de la vasodilatación de esas arterias que conectan en el útero y placenta. Entonces, fundamental en un embarazo normal que actúe la relaxina y que provoque que baje la presión. Ahora, cuando el paciente tiene daño vascular, esas mismas hormonas que sostienen el embarazo generan la reacción contraria, generan hipertensión arterial. Que como bien dijo Javier, pasó el embarazo, normalmente, habitualmente, la mujer vuelve a los valores de presión previos del embarazo para, cuando enfrenta la menopausia, transformarse en hipertensa definitivamente. Referidos a las causas de hipertensión arterial, podemos decir, antes, sí, perdón. Que dijiste al principio y que quiero recalcar. Es una cosa, vos llegas al consultorio, 2 o 3 pastillas, el paciente chocho, doctor, tengo 14,9. Estoy bien. No, no estás bien. Cuando uno medica la hipertensión arterial, ustedes tienen que saber, cuando se toman la presión en casa, el objetivo es 12,8. Si uno tiene 14,9, por más que esté dentro de valores, digamos, hasta hoy normales, no es el objetivo terapéutico. No estamos en la línea, en la barrera que estamos buscando. Referido a esto que está diciendo Fernando, hoy existen triple esquemas de drogas en un solo comprimido, o sea que nosotros, como sabemos que es un tratamiento crónico el de la hipertensión arterial, que lo va a tomar por muchos años, tratamos de facilitarle al paciente la adherencia al tratamiento, es decir, que no se olvide de las pastillas. Entonces, la pastilla puede tener hasta 3 componentes y agregarle algún cuarto más, pero el paciente está tomando 2 pastillas. Por lo tanto, la adherencia al tratamiento es muy importante. Entonces, no hay que tenerle miedo a las asociaciones. Cuando nos dan asociaciones es para que tengamos un mejor control de los valores y que nos simplifique, porque si yo esos 3 medicamentos que están en una sola pastilla los tengo que dividir a lo largo del día, usted estaría tomando 4 remedios y en realidad en la práctica está tomando 2. Referido a eso mismo, hay otro tema más. Usted llega al consultorio, la presión anda mal, pero doctor, yo tomo esto y fulanito toma lo otro. A ver, no hay una medicación estándar para todo el mundo, es decir, todos los pacientes son entes individuales que responden de diferente manera. Usted va a conocer hipertensos medicados que por ahí comen algo salado y la presión no se movió, porque no se movió. No brome con eso, porque andando el tiempo nos deterioramos igual.
Pero va a haber pacientes que no pueden ver la sal directamente porque con 4 o 5 drogas lo mismo la presión sube. Entonces, somos todos distintos, la manera de reaccionar es diferente. Hay un sinfín de cosas que pueden levantar la presión arterial, a veces tratando de ayudarnos en forma reactiva y otras veces porque hacemos mal las cosas. Entonces, lo que vale para un paciente no necesariamente vale para otro. Y en este país, lamentablemente, el precio del medicamento por ahí influye. Si fulano puede andar bien con algo más barato, brillante por fulano, pero no es necesariamente lo que nos va a solucionar el problema a nosotros. Cada tratamiento es una cosa individual. Resumiendo un poco, para tratar de bajar estos números, en definitiva, es primero, diagnóstico de hipertensión arterial, debo tomármela para saber dónde estoy parado, si soy hipertenso o no soy hipertenso. Segundo, el objetivo terapéutico es tener 12-8, o sea, no conformarse con 13-9, 14-9, que si teníamos 18-10 está muy bien, pero no es el objetivo terapéutico, es el 12-8 y no conformarse con menos de eso, o la mejor presión es la más baja que nosotros podamos tolerar. Segundo, el tratamiento tiene que ser en base a agregados de medicamentos para lograr esos objetivos terapéuticos y cuando a usted le duela la cabeza, acuérdese de la hipertensión arterial, no piense en las cervicales ni piense en el hígado. Hágase el control de la tensión arterial y con esas cosas, con esas 4 cosas, seguramente vamos a poder bajar estos valores o la inconsistencia de pacientes tratados y no controlados adecuadamente. Breve corte y cerramos el programa. Antes de cerrar, los 2 agregados más. Primero, no fume. Porque usted puede tomar las pastillas que quiera, pero si fuma tiene que saber que el cigarrillo levanta tanto la máxima como la mínima. Usted apagó el pucho y eso se mantiene alto media hora más. Segundo, no se olvide de la sal. Porque todo muy lindo el medicamento, pero si usted come salado, lo más probable es que nos estrellemos. Bueno, dicho todo esto, esperamos que les haya gustado, esperamos que les haya sido de utilidad. Como siempre, las redes sociales a disposición. Y sin nada más que decir por ahora, los esperamos en una nueva emisión dentro de 7 días. Aprovechamos el cierre para decir que caminen, que nos ayuda a bajar la presión también. Correcto. Bajen de peso también, es muy importante, y controlemos el resto de los factores de riesgo para que no se potencien. Que tengan una muy buena semana y los esperamos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces.